Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a la primera clase en vivo para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2026-2, que recién inició el día lunes 4 de mayo y tiene pautado como fecha de culminación el viernes 24 de julio del presente año. Espero que en lo posible eh, estén bien. Sabemos que hemos tenido en las últimas semanas muchas fallas con el servicio eléctrico. Esperemos que en esta oportunidad nos favorezca y podamos culminarla sin dificultad. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje que será la continuación del recorrido académico iniciado en Psicología de la Personalidad 1. En este caso, conoceremos cómo se desarrollan los trastornos de la personalidad y cómo se clasifican según los manuales diagnósticos conocidos como DSM-5 y CIE-11, así como qué es lo que pasa con la personalidad y cuáles son sus mecanismos de afrontamiento en situaciones de salud y enfermedad, y cuáles serían los tipos de personalidad que se derivan a partir de allí. Asimismo, conoceremos los factores psicosociales que inciden en la formación de los trastornos de la personalidad, y en la última unidad profundizaremos en la evaluación de la personalidad mediante el uso de instrumentos psicológicos como lo son los test psicométricos y proyectivos más utilizados en el área clínica, organizacional y educativa. Recordando el trimestre anterior, los que cursaron conmigo Psicología de la Personalidad 1, nos enfocamos en conocer la normalidad del desarrollo de la personalidad en esa unidad curricular. En esta unidad curricular denominada Psicología de la Personalidad 2, nos ahondaremos en muchos de los aspectos patológicos de la misma, como lo son los trastornos de personalidad, que de manera general se describen como aquellos patrones de funcionamiento psicológico que se desvían significativamente de las expectativas culturales y suelen generar dificultades en la vida personal, laboral, académica y social. En otras palabras, cuando este patrón inflexible del funcionamiento genera malestar clínicamente significativo. Este tipo de trastornos, conocido como trastornos de la personalidad, afecta en gran manera la forma en que una persona se desarrolla con los demás, toma decisiones y gestiona sus emociones. Una cualidad particular es que a menudo quien presenta esta condición no es consciente de que esos rasgos característicos constituyen un problema. Incluso suelen exalzarlos como una virtud. Esto es particularmente común en los trastornos de la personalidad conocido como el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad narcisista e histriónico. Las personas que padecen esta condición representan el 10% de la población en el área clínica, psicológica y psiquiátrica, lo cual significa que es un porcentaje importante. De allí
la importancia de su estudio para continuar la comprensión de las complejidades del comportamiento humano, desarrollar competencias tanto teóricas como técnicas a fines de evaluación y tratamiento de este trastorno. Podemos afirmar que el inicio de la conducta y del pensamiento típico que caracterizan a los trastornos de la personalidad tiene lugar al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Si bien es cierto que en edades tempranas ya existen patrones de conducta estables y disfuncionales, se ha establecido por consenso no realizar el diagnóstico hasta que no avance la edad, salvo en casos excepcionales. Como pueden darse cuenta, de acuerdo a lo que acabo de describir, seguiremos aprendiendo y leyendo en un área amplia de la psicología que es muy interesante y que además constituye una de las bases de la psicología clínica. Centrándonos en lo meramente académico y de planificación, mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje motivador e inspirador donde ustedes puedan sentirse cómodos compartiendo sus inquietudes, ideas, planteamientos y preguntas sobre la personalidad y sus trastornos. Mis expectativas son que ustedes participen activamente en todas estas clases en vivo y las actividades planificadas. Es importante que lean y revisen los materiales que se encuentran disponibles en los recursos de consulta. También deben realizar las evaluaciones en el tiempo estimado para ello. Una vez más, bienvenidos a la clase de Psicología de la Personalidad 2. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular, socializaremos el plan de evaluación e informaré acerca de las fechas claves del periodo académico 2026-2 que recién comenzó el día lunes. Este espacio es oportuno también para que conozcan los nombres de las autoridades de la Escuela de Psicología y sepan cuáles son los canales regulares para dirigirse al momento de cualquier eventualidad que necesiten resolver. En primera instancia está la tutora, que soy yo, profesora Yosbeli Vázquez. Luego, la coordinadora del ciclo básico, que para este trimestre es la licenciada Shirley Montezuma. Nos coordina la licenciada Rosana Guzmán, quien es la directora encargada de la Escuela de Psicología, y la autoridad máxima de la facultad, que es la decana licenciada Josefa Rosania. Como pueden darse cuenta, tenemos cambios en las autoridades. Continuamos con lo que es la dinámica del proceso académico para este trimestre 2026-2 y consta de las siguientes características. Se seleccionaron como estrategias de evaluación y de enseñanza para la unidad 1, la realización de una presentación. Para la unidad 2, una Bedegaugin. Para la unidad 3, un portafolio digital. Y para la unidad 4, un informe interpretativo. Este trimestre, al igual que los anteriores, se desarrollará en un lapso de 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 clases en vivo, siendo esta la primera. La segunda clase es en la semana 3, es decir, el jueves 21 de mayo. Luego, la tercera clase será en la semana 5, el jueves 4 de junio, y la cuarta clase en vivo en la semana 7, el jueves 18 de junio. Todos a las 8 de la noche. Se les notificará mediante mensaje recordatorio a través del foro de anuncios y esperando que no haya ninguna eventualidad ni por internet ni por el servicio eléctrico. Con respecto a la evaluación de psicología de la personalidad,
van a realizar las 4 actividades sumativas que les mencioné y se entregarán de la siguiente manera. La actividad sumativa 1 en la semana 4 de este periodo, que va desde el 25 de mayo hasta el domingo 31 de mayo, siendo la fecha límite para esta primera entrega el martes 2 de junio. Esta fecha límite, posterior a la fecha de cierre, que sería el 31 de mayo, no tiene ningún tipo de penalización. Ustedes van a tener abierta esta primera actividad desde el lunes 25 de mayo hasta el martes 2 de junio. Es decir, que tenemos más de una semana para realizar esa primera entrega. Luego, la actividad sumativa 2 tiene estimado su fecha de entrega en la semana 6. Esta semana 6 va desde el día lunes 8 de junio hasta el domingo 14 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 16 de junio. Recuerden que no tenemos prórroga para ninguna de las actividades. La actividad sumativa 3 se entregará en la semana 8, que para este trimestre es desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 28 de junio, siendo la fecha límite de esta tercera entrega el martes 30 de junio. Y la actividad sumativa 4 se entregará en la semana 10, que va desde el lunes 6 de julio hasta el domingo 12 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 14 de julio. Tenemos como novedades para este trimestre 2026-2, como pudieron haberse dado cuenta, el nuevo diseño del aula virtual y que ahora las actividades síncronas pasaron a denominarse clases en vivo y ahora se realizan en las semanas 1, 3, 5 y 7. Antes eran en las semanas 1, 5, 7 y 9. Entonces, la novedad es, recordemos, las clases en vivo se realizarán entonces en las semanas 1, 3, 5 y 7, lo cual quiere decir que nos estaremos viendo cada 15 días hasta la semana 7. Es importante desde este momento que estén en conocimiento que a partir de la semana 10 tienen derecho a la solicitud de la actividad remedial. Esto en el caso de que no tengan la nota mínima aprobatoria y solo si han presentado las 4 actividades sumativas. Esto es un requisito obligatorio para su aprobación. Deben tener presente y leer e internalizar lo que establece el artículo 20 del reglamento estudiantil en cuanto a la solicitud de prueba remedial. Los resultados obtenidos en cada actividad de evaluación nos permitirá a nosotros los tutores conocer el logro de las competencias establecidas y en función de ello y de acuerdo a los recursos existentes en la institución, nosotros como tutores deberemos desarrollar, si es necesario, actividades remediales o alternativas para conducirlos a ustedes estudiantes el logro de sus competencias. Este artículo en su parágrafo primero refiere que la prueba remedial se define como una herramienta para la recuperación de la calificación acumulada por el estudiante en una unidad curricular, que así se denomina cada asignatura, en un periodo académico, atendiendo a las siguientes características. La presentación de la evaluación debe ser en la última semana del periodo académico, es decir, en la semana 12, una vez que el estudiante conozca su nota acumulada total, es decir, ustedes van a realizar la solicitud en base a la nota que hayan obtenido si en todas las evaluaciones no obtienen la calificación mínima aprobatoria. La evaluación contendrá preguntas relacionadas con el 100% del contenido de la asignatura.
Es decir, que esta actividad remedial se hace, en este caso, en base al contenido de las 4 unidades. El tiempo de duración de la evaluación será el equivalente de un máximo de 3 horas académicas, por lo que su disponibilidad para el acceso será de 48 horas reloj para su desarrollo en la plataforma virtual de aprendizaje. Esta evaluación tiene una ponderación del 25% que al transformarlo en la escala del 1 al 20 corresponde a 5 puntos. El resultado que obtenga el estudiante será asignado en la evaluación que tenga con menor calificación en la unidad curricular. La calificación aprobatoria final de la asignatura será de 12 puntos. Recuerden que 12 puntos para la universidad es la nota mínima que ustedes deben sacar para aprobar. En la escala del 1 al 20, independientemente de que el estudiante haya obtenido en la prueba remedial una calificación que supere la mínima requerida para aprobar la asignatura. En ausencia del profesor de la unidad curricular, el coordinador de la cátedra asumirá la aplicación de la misma, es decir, el coordinador del ciclo básico en este caso. El estudiante que aspira a hacer uso de la evaluación remedial debe solicitarla ante la dirección de la escuela o la coordinación académica en la semana 10 o en la semana 11 del cronograma académico. La aplicación de este beneficio a través del formato diseñado para tal fin en zona estudiante, es decir, que esta es una solicitud que es tramitada por ustedes vía web en zona estudiante. Deben haber acumulado entre 38 puntos, es decir, 8 puntos en la escala del 1 al 20 y 57,49, 11 puntos en la escala del 1 al 20 y haber cumplido con la totalidad de las evaluaciones previstas en la unidad curricular a solicitar el beneficio, es decir, que deben haber presentado las 4 evaluaciones. Deben canalizar una única solicitud por unidad curricular en cada periodo académico. La ausencia justificada o no a la prueba remedial implicará la pérdida del beneficio. El docente deberá haber consignado en la zona profesor el acumulado de calificaciones que el estudiante lleva hasta la semana 10, con la finalidad de que ustedes puedan hacer uso de la prueba remedial. Esto igualmente yo se los voy a refrescar en la última clase en vivo para que tengan presente todos estos aspectos. Antes de entrar en lo que es la caracterización de esta unidad curricular, recuerden por favor votar en la consulta de socialización para la aprobación del plan de evaluación de psicología de la personalidad 2 en la sección que les corresponda. Este enlace se encuentra en lo que ahora se llama la introducción de la unidad curricular y está disponible hasta el día de mañana, 8 de mayo, gracias a aquellos estudiantes que ya han realizado su respectiva votación. Ahora bien, este espacio de aprendizaje es oportuno para conocer la estructura organizativa y el contenido de psicología de la personalidad 2, la cual tiene como competencia general analizar los trastornos de personalidad desde la psicología mediante el estudio de los manuales diagnósticos para su clasificación y evaluación en los diferentes contextos con responsabilidad ética y profesional. Psicología de la personalidad 2 está organizada en 4 unidades de competencia. La unidad 1, que tiene como propósito estudiar los trastornos de la personalidad descrito en los manuales de clasificación para el reconocimiento de los signos y síntomas. Los núcleos temáticos a través de los cuales se profundizará esta unidad 1 son trastornos de la personalidad. Cuando ustedes lo busquen en el programa van a ver que están el uso de los manuales diagnósticos CIE-10 y DCM-5. Vamos a utilizar en este caso el manual diagnóstico CIE-11, que es la versión más reciente de la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que creó este manual, y el DCM-5.
¿Por qué no uso el DCM-5 revisado? Porque igual la clasificación no ha cambiado. O sea, vamos a regirnos por la clasificación del DCM-5, que es la que comúnmente se utiliza en todos los ámbitos hasta la fecha. Vamos a conocer la clasificación de los trastornos de personalidad, que es la más conocida en base al DCM-5, que los organiza en grupos o clústeres. El grupo A, que están los raros o excéntricos; el grupo B, que están los dramáticos, emotivos o inestables; el grupo C, de los ansiosos. Con respecto a estos manuales diagnósticos, quiero hacerles saber que muy probablemente sea la primera vez que los escuchan nombrar. Desde ya es importante que nos familiaricemos con la idea de que estos dos manuales constituyen parte de las herramientas con las cuales el psicólogo clínico tiene para conocer y describir los trastornos mentales y del comportamiento. Y de esto no se escapan los trastornos de la personalidad. En estos manuales se sistematizó una serie de criterios que constituyen el lenguaje común para nosotros los psicólogos clínicos y para los psiquiatras a nivel mundial. El manual diagnóstico DSM-5 fue desarrollado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Las versiones más recientes constan del año 2013 y el manual DSM-5 revisado o DSM-5-TR, como lo van a ver en la literatura, está vigente desde marzo del año 2022, mientras que la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11, conocido como la CIE 11, se encuentra vigente desde enero del año 2022. Es importante aclarar que aún hasta mediados del año 2024 podían usarse los criterios de la versión anterior, que es el CIE 10, y que aquí en nuestro país todavía se veía o se ve en algunos ámbitos hospitalarios. A través de estos manuales conoceremos la clasificación que realiza cada uno de los trastornos de la personalidad. Para el manual diagnóstico de SM5, los trastornos de personalidad están clasificados por grupos o clúster. Como lo mencioné, el grupo de los raros, dentro del grupo A, que están los raros, se encuentran el trastorno de la personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. En el grupo B, que son los dramáticos impulsivos, nos encontramos con el trastorno de la personalidad narcisista, trastorno de la personalidad histriónico, trastorno de la personalidad límite, que antes se conocía como borderline, y el trastorno de la personalidad antisocial. El grupo C, que es el conocido como los ansiosos, se incluye el trastorno de la personalidad evitativo o de evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el TOC. El TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, está dentro de la clasificación del trastorno del control de los impulsos, pero también es considerado un trastorno de ansiedad. Aquí conoceremos pues que el área más afectada es el de la personalidad. Dentro del DCM-5 hay otra subclasificación que es la de otros trastornos de la personalidad que se producen por cambio de la personalidad debido a otra afección médica y puede ser de tipo lábil, inhibido, agresivo, apático, paranoide, otro tipo y tipo combinado. Otro trastorno de la personalidad especificado y trastorno de la personalidad no especificado. Para el caso del manual diagnóstico CIE 11, tenemos que el trastorno de la personalidad tiene una codificación. Y esta codificación para el trastorno de la personalidad es CD10, trastorno de personalidad.
Para este manual, los trastornos de la personalidad se clasifican por niveles de personalidad y por rasgos o patrones de personalidad predominantes o prominentes. En este sentido, la clasificación CD10.0 corresponde al trastorno de personalidad leve, el CD10.1 al trastorno de personalidad moderado, el 6D10.2 para el trastorno de la personalidad grave, 6D11 con respecto a lo que son rasgos o patrones de personalidad prominentes. Solo se puede diagnosticar con un tipo de trastorno de personalidad leve, moderado o grave. La codificación 6 de 11.0 corresponde a los rasgos de afectividad negativa en los trastornos o dificultades en la personalidad. 6 de 11.1, desapego en los trastornos o dificultades de la personalidad. 6 de 11.2, comportamiento disocial en los trastornos o dificultades de la personalidad. 6 de 11.3, desinhibición en los trastornos o dificultades de personalidad. 6 de 11.4, características anancásticas en los trastornos o dificultades de la personalidad. Y 6 de 11.5, el patrón límite. Con respecto a lo que es la unidad 2, esta tiene como objetivo analizar los factores explicativos entre personalidad y la enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Los núcleos temáticos que se profundizarán en esta segunda unidad es el de los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad, los directos y los indirectos, los modelos de los 5 factores de la personalidad de acuerdo al modelo Big Five y los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos, que tenemos el patrón de conducta A, B y C, la utilidad clínica de los modelos dimensionales y las crisis de identidad y las disociaciones, que conoceremos la caracterización que da tanto la clínica psicodinámica como eh, el DCM5 con respecto al trastorno de identidad disociativo. La unidad 3 tiene como propósito el estudio de los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Conoceremos factores psicosociales en los trastornos de la personalidad por separado. ¿Cuáles son esos factores psicológicos? ¿Cuáles son esos factores sociales que inciden en la aparición de los trastornos de la personalidad? Asimismo, conoceremos la importancia de los conceptos de bienestar psicológico, subjetivo y apoyo social, y conoceremos el modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Riff. En la última unidad, que es la unidad 4, tiene como propósito desarrollar los instrumentos de evaluación en psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Cuando hablamos de patologías de base, son aquellas desviaciones o trastornos de personalidad. Profundizaremos en cómo es la medición en psicología de la personalidad, cuáles son sus aspectos esenciales con respecto a la medición de la misma, validez y confiabilidad en la medición de la personalidad, no solamente para la personalidad, sino para cada uno de los test que miden este constructo psicológico. Y conoceremos, que es lo interesante de esta última unidad, cuáles son los test psicológicos para la medición de la personalidad, dentro de los que están los proyectivos, los psicométricos, los test gráficos y los test de lámina. En la última clase en vivo, pues conoceremos las características de algunos de ellos. Estas 4 unidades serán evaluadas mediante 4 actividades sumativas, una unidad para cada actividad evaluativa. Procederé a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1, que es la que tenemos con mayor proximidad.
Con respecto a la actividad sumativa 1, como ya mencioné al inicio, va a evaluar la unidad 1 a través de una presentación y esta presentación tendrá como propósito estudiar los trastornos de la personalidad descritos en estos manuales de clasificación para el reconocimiento de los signos y síntomas a través del uso de los manuales diagnósticos conocidos como CIE-11 y DSM-5. Ya sabemos que el criterio de escogencia de estos dos manuales es porque son los que son mayormente utilizados en la clínica y en el área organizacional y educativa. La clasificación que utilizaremos o en base a la cual desarrollaremos este tema va a ser principalmente sobre la clasificación de estos trastornos en grupos, que están los raros excéntricos, los dramáticos, grupo B, dramáticos emotivos inestables y el grupo C de los ansiosos. En este sentido, quiero decirles que ya les dejé el material disponible como recursos de consulta, tanto el manual diagnóstico CIE-11 como el manual diagnóstico de SM5. Les dejé un manual donde se describe cuál es la terapia cognitiva de todos los trastornos de la personalidad y una aproximación de la personalidad y sus trastornos desde la perspectiva sistémica. Estos son algunos de los materiales que los dejé. Ustedes pueden utilizar otros que, por supuesto, estén actualizados y que sean coherentes con el objetivo de la unidad. Van a realizar su presentación. Esta presentación va a ser en base a al siguiente contenido teórico. Trastornos de la personalidad de acuerdo a ambos manuales. El DSM-5, cuya versión es del año 2013, y la CIE-11, cuya versión es del año 2022. Van a hacerlo en base a la clasificación de la personalidad, grupo A, raros excéntricos, grupo B, dramáticos, emotivos inestables, grupo C, los ansiosos, otros trastornos de la personalidad. Esta clasificación corresponde al DSM-5. En la tarea, ustedes también van a incorporar la clasificación de los trastornos de personalidad según el CIE-11. Asimismo, esta actividad debe incluir cuáles son las causas, cómo es la evaluación, cómo es el tratamiento psicológico y cómo es la epidemiología de cada uno de los trastornos de la personalidad. No de manera general, sino de manera específica. Por tratarse de una presentación, van a realizar la argumentación del tema. Es decir, van a describir con su respectiva sustentación teórica, es decir, ustedes van a plasmar o hacer su argumentación basándose en cuál es la importancia de estudiar los trastornos de la personalidad en la formación del psicólogo clínico, basándose en los manuales diagnósticos y sustentando sus ideas en lo que indica la bibliografía especializada del área. No es lo que ustedes piensan, es que ustedes van a buscar, bueno, de acuerdo a el autor tal y tal, la importancia de estudiar los trastornos de personalidad es porque representan un porcentaje importante de los trastornos que nos vamos a encontrar en la práctica clínica y esto se sustenta por tal y tal y tal y tal. Eso es la presentación. Esta presentación, por favor, no lleva video. No tienen que hacer la presentación en YouTube. Van a centrarse en el desarrollo de contenido. Repito, esta presentación no lleva video. Van a basarse y van a hacer o esmerarse en su trabajo en el contenido de la presentación, que es lo que les acabo de describir. Esta presentación debe contener el contenido de todos los trastornos de personalidad que les acabo de describir. La lectura guía de la unidad es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, que es el DSM-5, que ya lo tienen disponible en los recursos de consulta.
también el CIE 11 y los otros manuales que los dejé. Las disposiciones de forma de esta primera evaluación es que deben elaborar un estimado de 20 a 30 láminas diseñadas en PowerPoint. Porque pongo PowerPoint? Porque es la herramienta que tienen todos disponibles, pero pueden utilizar otra herramienta tecnológica que permita la atención. Cuando hablo de otra herramienta tecnológica, puede ser Prezi, puede ser Canva o la que ustedes manejen. Como les digo, la preferencia es PowerPoint. La presentación debe contener un mínimo de 20 láminas. Es decir, que su presentación o su trabajo debe tener mínimo 20 páginas. La lámina 1 debe contener la portada institucional, es decir, el membrete, el título centrado, que en este caso el título o el tema es trastornos de personalidad, los nombres y apellidos completos de ustedes, su número de cédula, la sección a la que pertenecen, ya que en este caso soy la tutora de la sección 1 y 2, el nombre correcto del tutor. He encontrado trabajos donde quizás ustedes tienen como un esquema y a veces se les olvida cambiar el nombre del tutor, ciudad, mes y año. Esta presentación debe contener introducción, su desarrollo, que es todo lo que les describí de los trastornos de personalidad, reflexiones, que es la argumentación del tema, y las conclusiones, que no es lo mismo. En las conclusiones, ustedes van a abordar todos los aspectos que están desarrollando o desarrollaron en su trabajo, y las reflexiones es esta argumentación que se les pidió. La última lámina debe contener las referencias bibliográficas. Pueden incorporar esta presentación en formato PowerPoint o preferiblemente en PDF. Si ustedes realizan su presentación en otro formato, como Canva o Prezi, es importante que verifiquen que el enlace esté disponible. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a revisar su presentación, no tenga que colocarles una calificación temporal, sino que esté abierta para yo poder visualizarla. Los criterios de evaluación de esta presentación es calidad de la información, es decir, que todo lo que ustedes describan en su presentación se corresponda con lo que indica la literatura del área, es decir, los manuales diagnósticos o los manuales de psicopatología. El contenido que esté desarrollado en su totalidad, todos los aspectos que se le solicitan. La organización, que esté bien descrito y bien sistematizado, la manera en que ustedes plasman la información en su presentación. El impacto visual, que utilicen imágenes para apoyar el contenido del texto, que cumplan con las normas de redacción y ortografía. Y la reflexión. Ya saben que la reflexión es la argumentación. Esta actividad, ya sabemos, se entrega en la semana 4, que para este trimestre es desde el 25 de mayo hasta el domingo 31 de mayo, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 2 de junio. Por aquí pregunta, tengo una duda, la parte de la instrucción se menciona conclusiones. ¿Esto significa sí, que se hace una página de conclusión final, o hay conclusiones parciales dentro del desarrollo? Las conclusiones es el cierre de la presentación. Ajá. Por otra parte, puedo hacer mi presentación incluyendo la portada, índice, introducción directamente en Canva y después descargarlo en PDF y enviarlo así, o son partes que van aparte. No, es un solo documento. Si usted ya ha trabajado Canva, sabe que usted hace su presentación y baja su presentación en PDF. Eso es lo que preferiblemente pueden entregar. Hay estudiantes que hacen este, ponen el documento en PDF y ponen el enlace a Canva. Preferiblemente pueden bajar esa presentación que les arroja Canva. Es importante que revisen en detalle la rúbrica. En la rúbrica están las especificaciones de
la corrección del trabajo. Por ejemplo, en organización de la información se agrega que si el trabajo incluye índice, introducción, conclusiones y referencias, usted va a tener el puntaje total. Si incluye la introducción sin índice, conclusiones y referencias, tiene menor puntaje y así suces- sucesivamente. Perdón. Igual en el impacto visual y en las normas gramaticales, va a tener mayor puntaje una persona que entregue su formato en PDF que la persona que no cumpla este criterio. En la rúbrica también está especificado cómo se realiza esa argumentación del tema, que es eh, explicar pues la importancia de este tema en la formación del psicólogo clínico. Ahora bien, con respecto a la actividad sumativa número 2, que cuando tengamos la actividad, la clase en vivo dentro de 15 días, les explico con mayor detalle, así como el resumen teórico de la unidad 1, para que lo tengan presente al momento de hacer sus trabajos. Para esta segunda evaluación se seleccionó la realización de una B de Gauguin para analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración en los modelos de salud y enfermedad. Esta B de Gauguin es un diagrama en B que yo luego les voy a anexar el formato donde ustedes deben vaciar la información. Lo interesante de esta B de Gauguin es que van a desarrollar una parte conceptual, una parte metodológica y en el resumen de la misma es que van a tener la oportunidad de ampliar su información en base a los siguientes elementos teóricos. Mecanismos directos entre personalidad y enfermedad. Vamos a ver la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés, el mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad, las conductas de salud. Conoceremos lo que se denomina personalidad resistente o hardiness, personalidad resiliente y personalidad alexitímica. Asimismo, conoceremos los modelos, los 5 factores de la personalidad, conocido como Big Five, patrón de conducta tipo A, B y C, la utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones, la identidad y la teoría de las relaciones objetales, que fue algo que también trabajamos en personalidad 1, la personalidad disociativa, el trastorno de identidad disociativo, que conoceremos su caracterización de acuerdo a lo que indica el manual diagnóstico de SM5, pero también comprenderemos la dinámica de este trastorno, cuáles son sus causas, la epidemiología, la evaluación y la intervención. No voy a profundizar aquí mucho en esto porque, bueno, ya tendremos oportunidad en la segunda clase para describirlo en detalle. Esta B de Gugin tiene sus especificaciones, tales como portada institucional, cumplimiento del diagrama, la síntesis integradora, que sería el resumen teórico y, por supuesto, las referencias. Los criterios de evaluación de esta tarea es el título, las interrogantes en base al cual se desarrolla el dominio conceptual y el dominio metodológico, la organización, estructura del formato y las referencias. Esta tarea corresponde a la semana 6, que va del 8 de junio hasta el domingo 14 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega, martes 16 de junio. Con respecto a la evaluación o la actividad sumativa número 3, que evaluará la unidad 3, se seleccionó como estrategia de evaluación la realización de un portafolio digital. En este portafolio digital se analizarán los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Con respecto a lo que es el contenido a desarrollar en este portafolio, se tiene el tema de la identidad, cómo es la identidad
y las relaciones interpersonales en los trastornos de la personalidad, cuáles son los factores psicológicos que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad, factores sociales que inciden en la formación de los trastornos de la personalidad, cuáles son las características de una personalidad sana, que ya lo vimos en personalidad 1, pero aquí lo vamos a refrescar, las características de una personalidad patológica, que sería la clasificación que hacen los manuales, pero también los distintos enfoques psicológicos, la definición de bienestar psicológico, el modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Riff, cómo se evalúa el bienestar psicológico y características de una personalidad madura, que no es lo mismo que una personalidad sana. Asimismo, describiremos la importancia de conocer los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad. En la clase en vivo 3 les explicaré pues los detalles de esta tarea, de cómo hacer ese portafolio. Incluso en la descripción de la tarea pues hay varios enlaces a cómo hacerla, cuáles son las herramientas de uso libre. Este portafolio también tiene sus particularidades, como el desarrollo del contenido solicitado, la estructura organizativa, la secuencia, el vocabulario, la presentación y por supuesto las referencias. Este portafolio se entrega en la semana 8 del trimestre, que es desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 28 de junio, fecha límite martes 30 de junio. Con respecto a la actividad sumativa número 4, que es la última, esta evaluará la unidad 4. En esta se seleccionó la realización de un informe interpretativo. En esta, se dará respuesta al desarrollo de los instrumentos de evaluación en psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. En este informe interpretativo se profundizará en lo que es la medición en psicología de la personalidad, aspectos esenciales en la medición de la personalidad, validez y confiabilidad en la medición de la personalidad de manera general y en los tests. Profundizaremos en lo que son la caracterización de los test psicológicos para la medición de la personalidad, cuáles las características de los test psicológicos proyectivos para evaluar personalidad, test psicológicos psicométricos para evaluar personalidad, test psicológicos gráficos para evaluar personalidad, test psicológicos de láminas para evaluar personalidad. Lo interesante de esta tarea es que van a tener la oportunidad de realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de psicología de la personalidad. Es de todas las que se describen en la tarea, igual lo conoceremos en la última clase en vivo, de lo que es el inventario multifásico de Minnesota, o conocido por sus siglas o abreviatura MMPI-2, el inventario multiaxial clínico de Milon, conocido como MCM1-2, el test de los 16 factores de personalidad de Cattell, o conocido como 16PF, el inventario de personalidad de California, o CPI, que es un cuestionario para la evaluación de personalidad en el área infantil, el cuestionario Big Five, que también tiene una versión para niños, adolescentes y adultos, el inventario de personalidad neo-revisado o NeoPIR, está el test proyectivo de Bartek de 8 campos, que aquí en Venezuela es bastante utilizado en selección de personal, el test de la persona bajo la lluvia de Luis Ballester, el test del dibujo de las figuras humanas de Karen McCover, el test de relaciones objetales de Philipson, el test de percepción temática conocido como TAT de Henry Murray, el test de percepción temática infantil o CAT en sus dos versiones, tanto la de humanos como la de animales, el test HTP o test de la casa árbol persona, el test pata negra o pate noir, el test de las manchas de tintas de Rorschach,
el cuestionario desiderativo de personalidad y el test de frases incompletas de Rotter. Muy probablemente también les incorpore algunas otras pruebas que también se utilizan en el área de selección organizacional y a nivel clínico. De igual manera, es importante que en esta tarea se describa la importancia de conocer estos aspectos esenciales de la medición mediante los test psicométricos y proyectivos. Esta tarea igual es un poco extensa. En este informe interpretativo se evalúa la introducción o lo que es la descripción del objetivo y los aspectos que se abordarán en este informe, calidad de la información, es decir, que desarrollen en su totalidad todos estos aspectos teóricos de la medición de la personalidad, organización de la información, que esté bien estructurado, conclusión de la relevancia del tópico psicológico abordado, diagramas e ilustraciones que, ya que vamos a realizar fichas técnicas, pues pueden apoyarse de imágenes de tanto del test como de los protocolos o los formatos de registro de estas pruebas y la redacción y la ortografía. Esta última actividad se entregará a partir del lunes, perdón, en la semana 10, a partir del lunes 6 de julio hasta el domingo 12 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 14 de julio. Tengan presente que este trimestre termina el 24 de julio, así que tenemos tiempo suficiente para realizar cada una de estas actividades. Ya pueden darse cuenta que, al igual que en Psicología de la Personalidad 1, Psicología de la Personalidad 2 es una unidad curricular bastante extensa, compleja, desde el punto de vista teórico, pero muy interesante, porque esto representa prácticamente el inicio de lo que es la psicología clínica o una de las bases en base a las cuales se desarrolla la psicología clínica. Antes de finalizar, quiero decirles que en la clase en vivo 2 vamos a tener el desarrollo teórico de la unidad 1 y de la unidad 2. Sin embargo, para que vayan familiarizándose, quiero dejarles algunos datos interesantes acerca de lo que son las terapias basadas en evidencia para los trastornos de la personalidad. Cuando ustedes revisen la literatura, se van a dar cuenta que los trastornos de la personalidad se han explicado históricamente principalmente desde los modelos psicodinámicos, categoriales y descriptivos. Las dificultades o limitaciones desde estos modelos es lo que se llama la baja operacionalización, es decir, que se sistematice a través de variables. Se aprecian dificultad para medir mecanismos y escasa integración con lo que es las neurociencias. Recuerden que ahora hay un fuerte énfasis en lo que es la perspectiva desde las neurociencias en lo que son todos los trastornos mentales y del comportamiento y por supuesto los trastornos de la personalidad no se escapan de ello. En este sentido, la evidencia actual en la investigación en psicología de la personalidad muestra que la personalidad surge de la interacción entre lo que es la genética, el neurodesarrollo, que es el desarrollo cerebral, las experiencias tempranas y el contexto sociocultural donde se desenvuelve el individuo. En este sentido, los trastornos de personalidad pueden entenderse como trayectorias de desarrollo neurobiopsicosocial desadaptativas y no como estructuras fijas. La evidencia desde la neuroimagen muestra que no hay lesiones cerebrales, sino que hay redes cerebrales alteradas.
Existen hallazgos consistentes que indican disfunciones en lo que son los circuitos o redes cerebrales y no daño focalizado. Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad límite, lo van a encontrar en la literatura como TLP, pero eso es la traducción en inglés, pero en español lo van a encontrar como TPL. Se tiene bajo volumen de la amígdala y el hipocampo. Vamos a recordar aquí que si ya vieron neurociencias o inteligencia emocional, en la amígdala es una de las estructuras centrales de lo que es el cerebro emocional. Y cuando hay una respuesta emocional, esta amígdala es el asiento de todas esas emociones. Y el hipocampo viene a ser esa estructura donde está centrado lo que es la memoria. O sea, es decir, funciona como una especie de comando central donde se registra la memoria. Hay un bajo volumen de estas dos estructuras en el trastorno de personalidad límite. Además, hay una disminución de lo que es la corteza cingulada anterior y disfunción en las redes prefrontales que derivan en la desregulación emocional y en la impulsividad. Recordemos que esa conexión entre amígdala y la región prefrontal es lo que va a permitir que la persona tenga una adecuada capacidad adaptativa, pero también de autorregulación, tanto emocional como conductual. Si hablamos de lo que es el espectro esquizotípico o el trastorno de personalidad esquizotípico, hay alteraciones en el lóbulo temporal, en el giro temporal inferior, así como en la conectividad frontotemporal atenuada, lo que va a generar un perfil intermedio respecto a lo que es la esquizofrenia. En el trastorno de la personalidad antisocial y en la psicopatía se han hallado disfunciones en el área frontolímbica, es decir, precisamente en la zona frontal y en la zona límbica, que es el asiento de las emociones, hay alteraciones en los sistemas de recompensa y castigo, lo que se va a traducir en dificultades para la toma de decisión y dificultad para el logro de la empatía afectiva. La psicopatía, desde el punto de vista clínico, no se considera una enfermedad en sí misma, sino un trastorno de personalidad conocido como trastorno de personalidad antisocial. No todos son criminales. Algunas personas que desarrollan esta condición pueden ser bastante funcionales. Y aquí entra el término de lo que nosotros llamamos actualmente psicopatía integrada, que cuando conozcan un poco más de lo que es el trastorno de la personalidad, tanto el narcisista como el antisocial, van a darse cuenta que esta psicopatía integrada pues comparte muchos criterios, tanto el trastorno de personalidad narcisista como el trastorno de personalidad antisocial, pero de manera eh, solapada y socialmente aceptada, por llamarlo de alguna manera. El trastorno de la personalidad límite hasta hace algunos años era uno de los trastornos de personalidad más incomprendidos y muy estigmatizados en el área de salud mental, lo que ha dado lugar a una serie de falsos mitos, como que las personas con trastorno de personalidad límite son violentas e impredecibles. Em, una de las características de la persona que tiene esta condición es que está en el límite entre la cordura y la locura. Es decir, que muchos de sus comportamientos y sus emociones podrían rayar en lo que es la insanidad mental. Aunque el trastorno de la personalidad límite puede llevar
cambios emocionales intensos como la rabia, la frustración, ya vamos a ver que los ataques de ira es una característica de este trastorno. Esto no significa que sean personas violentas hacia los demás. De hecho, la mayoría de las veces esa intensidad emocional se dirige más bien hacia sí misma, que de forma clínica lo vamos a registrar como autolesiones, sentimientos de culpa e impulsos y comportamientos autodestructivos, que aquí entrarían el consumo de sustancias, los trastornos de la conducta alimentaria, em, las, las conductas temerarias o inmiscuirse en comportamientos de riesgo. La idea de que este tipo de trastorno es un peligro es injusta y refuerza el aislamiento de las personas que presentan este diagnóstico. Suele ser más común que las personas con trastorno de personalidad límite sufran violencia emocional o física por parte de otros, ya que su vulnerabilidad emocional las hace más susceptibles de abuso. De hecho, que es una de las condiciones previas para la aparición del trastorno de personalidad límite es haber estado sometida a situaciones de abuso sexual o abuso físico en la temprana infancia. Uno de los mitos más extendidos es que son manipuladores y lo hacen todo para llamar la atención. Esta idea surge porque las personas con trastorno de personalidad límite pueden expresar su malestar de manera muy intensa, pero esto no significa que sea con una intención manipulatoria. Muchas veces lo que percibimos como una manipulación es más bien una estrategia o una forma desesperada de buscar ayuda o expresar un dolor que no saben gestionar de otra manera. No lo hacen para molestar, sino porque sienten que su sufrimiento no es escuchado ni comprendido. Otro de los mitos es que las personas con trastorno de personalidad límite son tóxicos en sus vínculos y en sus relaciones. Las relaciones con las personas con esta condición pueden ser más bien complicadas para las personas que tienen esta condición debido a su miedo intenso al abandono, que es una condición que también las caracteriza, que puede llevarle a comportamientos impulsivos o demandantes. Sin embargo, esto no las convierte en tóxicas, más bien suelen ser personas extremadamente leales y empáticas, y su miedo al rechazo nace precisamente de ese deseo de conectar y ser amada, partiendo de esa experiencia quizás previas de sensación de abandono o que fue así en su primera infancia. Cuando este tipo de personas se le brinda estabilidad y comprensión, las relaciones con ellas pueden ser profundamente significativas. Entender que no son difíciles por elección, sino que son personas enfrentando un trastorno desafiante es clave para construir estrategias y ofrecerles el apoyo que necesitan. Con la ayuda adecuada pueden llevar vidas plenas y construir relaciones saludables. Luego van a ver que la terapia dialéctico-conductual, que fue originada y creada por Marshall Linehan, que además es una persona que tiene como diagnóstico esta condición. De acuerdo a las investigaciones y a las pruebas de esta terapia, tiene alta evidencia de eficacia para esta condición para trabajar lo que son los rasgos de la impulsividad y las conductas de riesgo. Su trabajo está centrado en lo que es el logro de la regulación emocional y el entrenamiento en habilidades sociales. Tenemos la terapia focalizada en la transferencia, que también ha sido especialmente eficaz en los trastornos de personalidad límite. También ha sido útil en el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad paranoide y algunos casos de trastorno de personalidad antisocial, ya que se enfoca en trabajar aspectos de la identidad, la agresión y un tipo de vinculación intensa en sus relaciones. Está la terapia basada en la mentalización, que también tiene alta evidencia de eficacia en el trastorno de personalidad límite, sobre todo en
la característica de severos problemas interpersonales, ya que hay una mejora de la comprensión de las emociones propias y de las emociones ajenas. También tenemos la terapia de esquemas que ha sido útil en el trastorno de personalidad evitativo, en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad narcisista, ya que trabaja esquemas cognitivos tempranos y de trauma emocional. Para adelantarles algo de lo que son, de lo que es el tratamiento, que es lo que acabo de describir, pues la elección terapéutica para trabajar este tipo de trastornos se va a basar en el perfil clínico y preferiblemente en lo que reporta la evidencia científica. La psicoeducación, al igual que en el abordaje de otros trastornos, también es clave en el tratamiento de los trastornos de la personalidad. No solo con el paciente o con el individuo que presenta en este diagnóstico, sino con la familia que muchas veces suele ser un predictor de éxito o de fracaso para la disminución de algunos de sus síntomas. La caracterización completa de cada uno de estos trastornos, pues la vamos a conocer en la clase en vivo 2, así como lo correspondiente a lo que es la unidad 2 y la tarea que corresponde a esto. Recuerden, por favor, hacer su votación en la socialización del plan de evaluación para su aprobación y poder tener toda la información y todo el material completo. Con esta descripción damos por culminada esta primera clase en vivo para Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Muchas gracias por su atención. Este es el momento para hacer sus aclaratorias, dudas, preguntas, planteamientos. Si no les surge en este momento, también pueden hacer sus o escribir sus inquietudes en el foro de dudas o a través de la mensajería del aula virtual y se retoman estos aspectos en esa segunda clase en vivo, que por supuesto vamos a conocer toda la caracterización de cada uno de los trastornos para que ustedes se ubiquen un poco más en contexto y puedan hacer las aclaratorias, ya que vamos a estar pues cercanos a la entrega de la primera actividad sumativa. Gracias, Luisana, por tu comentario, Ferrer. Perfecto. Cualquier duda, pues ya saben que está el material y con mucho gusto hacemos la aclaratoria en esa clase en vivo, lo que corresponde a inquietudes con respecto al contenido teórico propiamente dicho o algo que les llame la atención de lo que investiguen a nivel teórico. Como les dije, pues ya sabemos que esta es una unidad también que es bastante densa, compleja, pero muy interesante. Espero que la lectura del material pues les sea de provecho y les haga reflexionar acerca de este tema. Las dudas que tengan pues las aclararemos allí y les recomendaré, gracias Gustavo, les recomendaré pues algunas películas que pueden ilustrarlos acerca de, pues, cómo conocer cada uno de estos trastornos. Gracias entonces por su asistencia y por su participación. Que tengan buenas noches. Recuerden que esta grabación estará disponible en el foro de anuncios una vez que esté lista la grabación. Que tengan buenas noches. Damos por concluida, pues,